Urgente en La Nación Más. Esta es la agenda del presidente, Guadalupe Vázquez. Así es, el presidente ya ayer había manifestado su preocupación por el estado de salud de Milagro Sala, que está internada por una trombosis venosa en una clínica privada de Jujuy. Y resalto este dato porque es una clínica que pertenece a un dirigente del Frente de Todos, kirchnerista. La clínica es privada, no se atendió en un hospital público. Y justo un día antes en donde ella debería volver a la cárcel, por eso levantó muchas suspicacias esta repentina internación de Milagro Sala. Y el presidente también manifestando cierta desconexión con los problemas del país, sobre todo a nivel económico. No fue a la reunión de gabinete a la mañana y se fue directamente a Jujuy para hacer lo que estamos viendo en pantalla, visitarla a Milagro Sala en la clínica en donde está internada con guardia policial, que esto también generó cierto escozor. Su abogado denunció que está siendo víctima de hostigamiento por parte de la policía porque hay un oficial de policía permanentemente custodiándola como corresponde porque recordemos que ya está detenida desde el 2016. Claro. Claro, aparte es muy impactante, esta publicación que estamos viendo es del Instagram del presidente de la Nación. Sí. Hoy hizo una suerte como de sucesión, de realización audiovisual. No sé si podemos ver el momento en el que el propio presidente mostraba cómo él salía desde el helicóptero presidencial a un avión que lo iba a trasladar. Yo decía, para poner un poco de ironía, parecía, intentaba sentirse Top Gun, Tom Cruise en Top Gun, caminando. Ahí lo tenés. Está, sí. Esto lo postea el presidente de la Nación esta mañana. Mientras en su gabinete había una reunión sin Guzmán y sin el ministro difónico de Transporte, Alexis Guerrera, que está en la cumbre de seguridad vial en Nueva York. En cambio, está tratando de ver si consigue gasoil. Pero, sí, una locura, un mensaje, ¿no? También, Luis, para la Corte Suprema que ratificó la condena de Milagro. Claro. ¿No? Sí, y es una forma de congraciarse con Cristina Kirchner. Recordemos que el punto de Milagro Sala es como un ejemplo, lo que ellos consideran un lawfare, una persecución política. Entonces, obviamente, utilizan esa imagen todos, ¿no? Vudú, estuvieron todos solidarizándose. Schiavi también, digamos, todos los presos por corrupción o condenados por corrupción del kirchnerismo, obviamente utilizan la figura de Milagro Sala como para dejar llevar el mensaje de que todo se trata de persecución política y lawfare. Bueno, esta es la llegada a la clínica del presidente de la Nación, como lo decía Guadalupe, donde fue a visitar la Milagro Sala. Quiero sumarlo al secretario general de la redacción de La Nación, a José del Río, para que nos ayude a pensar en esto que yo comparto, diagnóstico que daba recién Guadalupe, de una desconexión, pero brutal, de la realidad. José del Río, buen día, ¿cómo estás? Hola Luis, hola Guada, todo el equipo, ¿cómo están? ¿Me das tu visión de, insisto, una reunión de gabinete con las dos patas más importantes de las crisis de hoy, inflación, gasoil y demás? No arrancó Guzmán, no está Alexis Guerrera, ¿y esto del presidente? Sí, aparte arranco por lo de Martín Guzmán, que vos decís, estaba monitoreando, viste que decían la explicación oficial es que estaba monitoreando los números y demás. Se supone que no hay reporte más importante que ir a una reunión de gabinete para ponerse todos en mismo tono y para tratar de buscar soluciones. Sí, creo que lamentablemente, Luis, esto que vamos marcando día a día de cómo se va profundizando, ¿no? La desconexión entre esa agenda real y la agenda del presidente de la Nación, una agenda real que va hoy por hoy completamente por otros lados, una agenda real que tiene que ver con esto que vos planteabas de las dos principales preocupaciones y que poco tienen que ver con Milagro Sala y también lo que planteaba Guada, ¿no? Como debate hoy por hoy de quiénes lo visitaban, quiénes la visitan a ella, que cuando vas a los prontuarios, en la mayoría de los casos, no tiene que ver con persecuciones políticas, ¿eh? Digo, esa es una construcción que hacen, pero la realidad es que son causas bien fundamentadas y con investigaciones judiciales sustentadas. Está presa porque
que entorpeció una investigación y hubo peligro de fuga. Punto. Los dos extremos del Código Procesal Penal. No hay demasiada vuelta. Enseguida me dicen que va a haber una conferencia de prensa de Alberto Fernández desde Jujuy. Sé que me quedo con algo que dijiste vos ayer y que yo decía, hay que abonar a esta posición de José del Río. Cuando José decía ayer, bueno, el gobierno está a tiempo, puede tomar medidas, puede corregir para evitar que esta crisis siga escalando. Estas medidas van exactamente en contra de lo que vos planteabas. Sí, y van al núcleo más radical. Recordemos que cuando Alberto Fernández llega al poder, digo, es verdad que parece historia de cara a lo que estamos viviendo hoy por hoy. Su triunfo electoral tenía que ver justamente con no radicalizarse, con ser una cara que iba a hacer que Cristina Fernández cambiara la parte más radical para el kirchnerismo y por otra parte que la ancha avenida del medio se sintiera reflejada por un presidente más moderado y que venía supuestamente a unir a los argentinos. Hoy su agenda no solo está desconectada, sino que cuando ves cómo va cimentando medidas por parte de lo económico, mismo esta imagen política que es muy fuerte respecto de lo que simboliza para el núcleo no duro del kirchnerismo, para el núcleo no duro que era su gabinete, sus hombres y mujeres de confianza, no hace más que abonar en esa teoría de está mirando para otro lado y con una situación crítica. Te pido una interrupción, José, porque hay una información urgente. Nos vamos a Jujuy. Lo he planteado sobre 1000 veces desde que empezó este ciclo de lo que yo llamo persecución a Milagro Sala. No es algo nuevo, les decía a ustedes, muchos de ustedes, o algunos de ustedes, porque no sé cuántos me cubrieron aquella vez, hoy tienen más interés en cubrirme por lo que veo, pero me acuerdo que el 31 de diciembre del 2016 fui a visitar yo a Milagro Sala, a Alto Comedero, precisamente preocupado por la situación que ella atravesaba. Tras ello, llevé informes a la Organización de Estados Americanos, manifestando lo que yo veía, que era una práctica que se difundió durante toda la gestión que precedió a nuestro gobierno. Una práctica de persecución, de invento de causas, de declarar a las personas incursas en el delito de la asociación ilícita para impedir su excarcelación y de ese modo mantener a la gente privada de la libertad en un sistema legal como el que es el argentino, que se funda primero en el principio de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, lo que supone que todos podemos gozar de libertad hasta que una sentencia definitiva disponga que somos culpables. Nada de esto ha ocurrido en el caso de Milagro Sala. Milagro ha soportado, si no me equivoco, alrededor de 5 o 6 juicios orales. Tiene pedido a elevación de juicio de otros 5 procesos más. Y además tiene algunas causas más que procesos más. Y además tiene más que, si no me equivoco, suman 17. Todo esto lo que da cuenta es de una clara persecución. Dispuso, siempre recuerden que es un tribunal cuyas decisiones la Argentina debe respetar, dispuso que Milagro Sala cumpla su detención en su domicilio. Esa decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eso de algún modo significó aliviar las penurias de alguien que está detenido, pero estar detenido en el domicilio también es una gran penuria. Y además es una gran penuria si las causas siguen apareciendo, se siguen inventando y los hechos de persecución siguen ocurriendo. Cuando llegué de Alemania, me enteré que la salud de Milagro estaba expuesta. Yo quiero aclarar que yo hablo periódicamente con Milagro, preocupado por su situación, que lo mío es una cuestión humanitaria y como soy un hombre del derecho y soy un hombre respetuoso del Estado de Derecho, reclamo que el Estado de Derecho esté vigente en todos los lugares del mundo. No es algo nuevo en mí tomar una conducta de esta naturaleza.
Cuando a Evo Morales lo derrocaron, me ocupé de preservar su vida y sacarlo de Bolivia y después darle asilo en mi país, nuestro país. Cuando Lula fue perseguido, me ocupé de viajar a Brasil, verlo en la cárcel, pedirle al Papa, como el Papa hizo en su momento, que nos acompañe por el reclamo de libertad a Lula, y cuestionar países donde los derechos humanos estaban puestos en riesgo. Para mí el problema de los derechos humanos es un problema central. Ninguna sociedad funciona bien sin un Estado de Derecho que funcione adecuadamente y donde se respeten los derechos humanos. Prolongar detenciones preventivas es una forma de violar derechos humanos. Detener preventivamente a gente antes de que la culpabilidad esté dispuesta es una forma de violar derechos humanos. Cuando supe lo de la salud de Milagro, bajé del avión de Alemania y dije, mañana nos tomamos un avión a Jujuy y la vamos a ver a Milagro. Vine a verla, preocupado por su salud. Lo que le pasa a Milagro no es un invento. Los médicos, el sanatorio, me dan informe que habla de que tiene una trombosis venosa profunda en el miembro inferior izquierdo. Y eso no es un tema menor, es un tema serio. Gracias a Dios los médicos me dicen que su evolución es buena, que va a demandar más tiempo de atención sanatorial y de estar en reposo. Y que bueno, después tendrá que seguir el tratamiento médico que corresponde. Yo solamente quiero repetir, estamos en un Estado de Derecho y en un Estado de Derecho la justicia debe funcionar de otro modo, a como yo siento que funciona en Jujuy. Yo les pido a los jueces de Jujuy que por favor dejen de lado teorías y doctrinas que se Ahí está el difundieron. presidente de la Nación dedicando su mañana entera a Milagro Sala, falseando el derecho. Es profesor de Derecho Penal y está diciendo, Guadalupe José, que solo podés ir preso cuando hay sentencia definitiva. No es así. Todos los códigos de procedimientos prevén la prisión preventiva en dos casos: entorpecimiento de la causa o peligro de fuga. No quiero insistir. Sí, aparte tampoco corresponde que un presidente titular del Poder Ejecutivo le esté diciendo al Poder Judicial lo que tiene que hacer, ¿no? Pero aparte quiero decir, Milagro Sala rompió prueba, apretó testigos. Esto es entorpecimiento de acá a Pekín. La verdad, yo no logro entender esto, José. Te juro que la desconexión, no voy a hacer diagnóstico médico porque no lo soy, pero la desconexión de lo que está pasando en el país con esto es notable, José, ¿no? Aparte hay una realidad que pareciera estar tratando de seducir, ¿no?, a Cristina. Digo, cuando una relación está rota, independientemente de esa relación, digo, si tu pareja ya no te quiere, por más que hagas todos los deberes, como está haciendo el presidente de la Nación para ese núcleo pequeño que es el de Cristina, ya está, esa relación está rota. Más vale que le hable al otro porcentaje, no al 75% del país, que no está en ese 25%, porque esto claramente es una puesta en escena y, como vos bien decís, Luis, lamentablemente ya no nos está sorprendiendo, ¿no?, que se equivoquen en los conceptos, y en este caso es un concepto que basta leer la jurisprudencia y demás para saber que está en línea con lo que vos planteabas. ¿Vos crees que...? Ah, perdón. No, dale. para agravar todo está el dato de quién es el dueño de la clínica, y justamente que es Manuel Quintar, que fue candidato a diputado provincial por la lista justo que encabezaba Milagro Sala, y encima justo un día antes en donde la Junta Médica tenía que decidir si ella volvía a la cárcel o no, que era ayer a las 9 de la mañana. Tremendo. José, ¿vos pensás que esto es una sobreactuación para el kirchnerismo de parte del presidente, o puede ser, dada la situación económica en este momento, decir, bueno, ponemos la discusión en otro lado? Creo, Pancho, que ya no le alcanza, ¿no?, con poner la discusión a otro lado. Creo que esto lo único que hace es inflar enojos, inflar radicalizaciones. Creo que a la única que le puede gustar, que ni siquiera, ¿viste? Cuando vos decís, ya está, ya no,
ni siquiera le va a gustar al kirchnerismo, porque el kirchnerismo dice esta bandera es propia. ¿Te acordás cuando le pidieron que no hablara más de Néstor Kirchner? Claro. Cuando le dijeron no uses más el nombre de Néstor Kirchner en vano, parafraseando algunas palabras. Bueno, en este caso yo creo que el fenómeno es lo mismo, y también el dato para mí más importante es que no hay una realidad que se esté ocupando de los problemas de fondo de la gente, y la ausencia de Guzmán va en esa línea. Claro, pero permitime una especulación intelectual, porque es especulación. Yo no puedo saber lo que piensa Cristina, y creo que no hay nadie que pueda saberlo. Pero digo, a Cristina, ¿usted cree que le importa Milagro Sala o 2,39 la inflación, el dólar, 5% de inflación, festival de importaciones en términos que, digamos, ¿a quién le está hablando? Al 25%, vamos a suponer que hay un 25% duro de kirchnerismo, ¿le conmueve Milagro Sala o le conmueve lo otro? No, lo otro lo ocupa, y es, si no se ocupan, es lo que ve Cristina, que en eso es tremendamente pragmática, si no se ocupa se va a ocupar el electorado. Esto está, digo, solo una elección en la historia desde la vuelta de la democracia la ganó un oficialismo con una economía en contra, que fue un fenómeno que fue bastante particular, que es el de Carlos Menem en el 95. Todo el resto de las elecciones, cuando la economía va mal, los oficialismos pierden. Digo, esto es dato, con lo cual Cristina Fernández de Kirchner ese dato lo tiene más que todos nosotros, y ahí va ella, no a Milagro Sala. ¿Y cómo ves entonces? Bueno, contábamos recién, creo que el dólar había bajado un peso desde que abrió ahora. ¿Cómo ves la situación económica o cambiaria para hoy, José? No, para hoy puede ser que tengamos esta tensa calma de un peso, pero la realidad, y esto sin oráculo, el dólar va a seguir creciendo y la brecha va a seguir ampliándose, y esto no es ser agorero. O sea, cuando vos ves, así como decíamos, lo de la historia reciente respecto de los presidentes y elecciones de medio término con la economía, cuando mirás el dólar, un dólar con cepo y un dólar con brecha, esa brecha siempre se amplía, y la única solución que tenés es dar cierta previsibilidad, que acá no hay ninguna medida nueva, no hay un horizonte que digan, viste que Pancho, que habían puesto primero la fecha de septiembre como una fecha de cambio de reglas, ya todo el mercado descuenta que eso no va a ocurrir, y el riesgo país, que si bien tiene en este caso como un freno respecto a la suba que venía teniendo, está muy por encima de los niveles que son óptimos para una inversión. ¿Qué información tenés, José? Viste que hoy empezó a rumorearse de que Guzmán tiene un plazo, que es agosto. Cuando no aparece en la reunión de gabinete dijeron, ojo, que esto puede verse como una señal de su salida. ¿Qué información tenés al respecto? Guzmán puede tener un plazo, pero lo que no tiene es un reemplazo. Entonces, cuando le están buscando, le están buscando el reemplazo, vos sabés que ahí ayer me comentaban de sondeos. Ya la gente está en el nivel de incredulidad que hay respecto de la gestión del gobierno, que cuando sondean potenciales candidatos a ministro de Economía, que es algo que por lo bajo viene ocurriendo, no solo con lo que comentó Pancho de la Baña, cuando empiezan esos sondeos, la pregunta es ¿de parte de quién me hablas? ¿Por quién me sondeás? ¿Por Cristina? ¿Por Alberto? ¿Sos del gabinete? ¿Venís de parte de los albertistas? Entonces, no solo es buscar un reemplazo, sino que es creer en quién te está convocando para que tengas capacidad de gestión. Sí. A mí me preocupa cómo me parece que el gobierno no se da cuenta que está tensando la cuerda con estos hechos, ¿no? La ignorancia del tema. El tema de gasoil, hoy sí vienen 10 barcos. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En qué condiciones? No se sabe. La inflación, nada. No hay ninguna medida. Sí, las dos medidas que se tomaron fue la de la colocación de los bonos y la de PESE, le contestaron con 2,39 el dólar y el riesgo país para arriba. ¿Cómo se va tensando la cuerda para decir no nos ocupamos de los temas con un riesgo, no quiero ser agorero, pero un riesgo grave? Sí, Luis, y cuando vas así como hablábamos de elecciones en otra época, de cómo ganaron ciertos funcionarios o demás que estaban fuera de la política, cuando mirás cómo se desencadenan las grandes crisis en la región, por ejemplo, el caso de Chile, recordemos que fue por un boleto, digo, cuando aumentó el boleto de colectivo, digo, estas situaciones donde vos vas tirando la cuerda de todos, donde estás tirando la cuerda del campo, estás tirando la cuerda del gasoil, estás tirando la cuerda de las pymes, estás tirando la cuerda de los empresarios medianos, un solo factor puede generarte que todo el resto se corte. Entonces, es un poco el tema del tiempo está, pero no mucho más tiempo, y no lo decimos nosotros, lo dice la realidad de lo que pasó en toda América Latina cuando tenés fenómenos así. Ahora, me vas a contestar, habla con un especialista en salud a esta pregunta que te voy a hacer. Cuando el presidente dice, siempre me he ocupado habitualmente me he comunicado con Milagro Sala, siempre están... ¿Cuánto hace que...? Poquitos meses. Mirá lo que decía la propia Milagro Sala hace poquitos meses. Sí, la verdad que
Sí, lo escuché. Dice que habla seguido conmigo, pero la única vez que mandé un mensaje, no a él, sino a otros que están al lado de él, diciéndole que por favor no lo saquen a Dylan, cuando cambiaban los ministros, ¿viste? Sí. Pero y nada más, pero hablar con él continuamente, como dijo que habla seguido conmigo, no. No es cierto que hablen seguido con él. No habla seguido conmigo. Yo hablo con algunos que están alrededor, que por ahí me dicen que preguntan por mi marido, que por ahí mi marido está enfermo. O sea. Cuando el presidente hoy sigue diciendo que hablaba habitualmente, y ya lo desmintió Milagros Sala, ¿es porque cree que no nos damos cuenta o porque él no se da cuenta que no se condice con la realidad lo que dice? Yo creo que él no se da cuenta y creo también, Luis, que el kirchnerismo piensa lo que dijo recién en esta imagen de archivo Milagros Sala. Digo, cuando vos le preguntás al kirchnerismo más puro qué contacto tiene con el presidente, no lo tienen hoy. En parte por oportunismo político, en parte por la próxima elección, en parte por despegarse del gobierno de Alberto, pero lo raro es que él, teniendo como contralor a todo ese equipo de gente que dice que no es parte, que él se quiera pegar. ¿Viste? Eso es lo raro, y el Poder Ejecutivo en la Argentina tiene poder. Entonces, él, más allá de Cristina con la lapicera, todavía tiene la potestad de ser quien toma las decisiones y demostrar que puede hacer un cambio. Dado que el gobierno no